con esta ruta es que penséis que el ser humano, el Homo sapiens, es un animal simbólico. Tenemos una serie de símbolos abstractos en la cabeza que nos identifica como comunidad, y los símbolos pueden ser una bandera, pueden ser un himno, pueden ser la señal de stop, la señal de prohibido. Son pensamientos abstractos que todos tenemos una coincidencia alrededor de ellas. Y puede ser también el nombre, entre otros muchos símbolos, el nombre de las calles. Porque el nombre de las calles son lo que llamamos lugares con memoria. Están hechos en un momento de la historia determinado, están hechos por un poder determinado y están hechos por una visión del pasado determinado. Y creo que todos, y más o menos que seguimos los medios de comunicación, sabemos las polémicas, los debates, las peleas cuando se cambia el nombre de un pueblo o cuando se cambia el nombre de una calle. Muchas veces son polémicas y debates que en ningún otro país de Europa pasaría, pero bueno, aquí pasan, ¿no? Entonces hemos elegido algunos nombres relacionados con, más que con la historia y con la cultura de la Pobla, y sobre todo que sean personas que más o menos son relativamente desconocidas o muy desconocidas. Entonces hay nombres como todos los nombres que se titularon en el polígono alrededor de todo lo que había sido la industria del vino de la Pobla, que ya no existe. Pues a esa parte del pueblo no vamos a llegar porque muchos de vosotros o de vosotras los han conocido. Nombres como Romualdo Soler o como Ángel Bataller o como Daniel San Juan, pues todos los hemos conocido, así que todos esos nombres simplemente no los vamos a ver porque todos sabemos más o menos cualquier cosa alrededor de ellos y todos los hemos conocido personalmente. Entonces vamos a ver sobre todo esos nombres relacionados con la cultura, con la historia de la Pobla. Y hemos elegido empezar aquí en Señor de Bellvís porque es el origen más o menos de lo que es la historia de la Pobla. Cuando se eligió el nombre a esta calle en 1978, se eligió el nombre del primer señor feudal que tuvo un pueblo recién creado como era la Pobla de Rugat en 1273. Hoy en día a lo mejor en lugar de ponerle el señor de Bellvís, pues se ha quedado mejor poner a los primeros poblatas y poblatanes, a la gente normal y corriente como vosotros y como yo, y no al señor de Bellvís, que al fin y al cabo era un señor feudal que vivía a costa de todos los campesinos de aquí y que no era un señor que fuese un poder democrático, con lo cual es para que veáis cómo los nombres de las calles se van eligiendo en un momento dado con una serie de principios determinados y se deberían elegir siempre desde principios y presupuestos de la actualidad. Por ejemplo, que siga habiendo la Pobla, todo el callejero de la Pobla, que sigue siendo un callejero que no hay ningún nombre de mujer, cuando estamos ya en el siglo XXI, y ya sería hora que por lo menos hubiera unas cuantas calles que mínimo con nombres de mujeres. Pues nada, poblador Bellvís, en 1973, cuando llega Jaume I a este territorio, aquí no existía todavía la Pobla, lo que existía era el Rajal de Beniviara, he cogido la chuleta porque el nombre es un poco chungo. Más o menos el Rajal después queda en Valencia como Raval o Arrabal en castellano, y es un grupo de casas, un poblamiento que estaba más o menos situado en lo que es ahora la Poasa, y dentro de lo que era el ordenamiento político, jurídico, económico y administrativo de Al-Ándalus, todos esos poblados no tienen entidad jurídica como los pueblos actuales, y todos esos poblados dependían de un juzun. El juzun era siempre un castillo. En este caso, este poblado y todos los que estaban en la ladera de Benicadei dependían del juzun del castillo de Rugat. En 1248 se funda la Vilanova de Carbonera, la funda Jaume I. El problema está que es más o menos lo que es ahora el Calvario de Beniatxat. Todavía a principios del siglo XIX ese poblado está el nuevo. Vilanova es un pueblo nuevo, como Vilanova, Poblanova, Pobrenou, todos esos pueblos son nuevos. Lo funda allí, pero fracasa, no sabemos por qué, fracasa la colonización cristiana, y gracias a ese fracaso después se funda la Pobla. Jaume I necesita fundar otro poblado cristiano en el mismo camino que Montaverner, porque quiere hacer un gran camino comercial desde lo que es ahora, lo que era el Midi, el sur de Francia de ahora, hasta Murcia. Necesita hacer un gran camino comercial y crea la Pobla para asentar población cristiana cerca de lo que es Montaverner. En 1288, Alfonso el Liberal, nieto de Jaume I, destina este pueblo nuevo a Bernat de Bellvís.
Bernat de Bellvis es un noble, un guerrero que está en la corte de Jaume I. Si habéis visto películas de la Edad Media, los reyes de la Edad Media no pintaban nada. No tenían dinero, como cual no tenían dinero, no tenían ejército propio y tenían que tener siempre pactos con sus nobles o hacer lo que los nobles querían, simplemente para perpetuarse en el poder y que una noche no le cortasen la cabeza como le pasaba a más de uno. El abuelo de Jaume I muere en la batalla de Muret, con lo cual todo lo que es el poder de la corona de Aragón en el sur de lo que es ahora Francia se pierde. Cuando Jaume I llega a la mayoría de edad, necesita empezar una guerra de conquistas para primero proveerse de botín, proveerse de oro, de plata, de esclavos para su nobleza. El problema de Jaume I y de la corona de Aragón que tiene que jugar con los nobles aragoneses y con la burguesía de Barcelona. Para contentar a la burguesía comercial de Barcelona, conquista las Islas Baleares para impedir todo el pirateo que obstaculizaba el comercio. Para contentar sobre todo la nobleza aragonesa es cuando se fija en la taifa de Baransilla, de Valencia, y emprende su conquista. Y cuando llega a todo ese territorio, lo organiza por Júsul. Al Bernat de Bellvis le da dos Júsul, que es el de Castillo de Rugat, por eso todos los pueblos alrededor de Rugat tienen el nombre de Rugat, y que es el nombre histórico de la Pobla, y también le da el de Carbonera. Entonces, el señor de Bellvis, Bernat de Bellvis, es el primer señor feudal o el primer noble que tiene bajo su dominio a la pequeña población cristiana que hay en la Pobla. Como la Pobla es un pueblo nuevo, que también tiene como primeros nombres Vilanova o Poblafranca o Vilafranca, es un pueblo de cristianos que prácticamente no pagan impuestos, por eso es franca, porque para atraer aquí la conversión cristiana, lógicamente tiene que dar ventajas, y la gran ventaja es te doy casa, te doy tierras y te doy también una serie de privilegios fiscales. Entonces los Bellvis son los primeros pobladores desde 1288 hasta 1392, que es el último señor de la Pobla de Bellvis, que es Joan de Bellvis. Este Joan de Bellvis es el que produce la segunda despoblación de la Pobla. Una parte importante de la nobleza de la época, el problema que tenía es que gastaban más que ingresaban, con lo cual, como aquí tenía unas deudas tremendas, le dice a sus vasallos de la Pobla que las deudas las tienen que pagar los de la Pobla, y los de la Pobla dice que cada uno que se pague lo suyo, con lo cual los de la Pobla se van todos de la Pobla, el pueblo se queda despoblado, y Joan de Bellvis, el rey, le embarga este terreno y lo pone a pública subasta y durante un tiempo lo compra en la vila de Valencia Ciudad. La vila real de Valencia es el señor de la Pobla, pero aquí no vive absolutamente nadie. De todas formas, tranquilos que los Bellvis no acabaron en el paro y todavía es un título que sigue vigente porque son los marqueses de Bélchida. El palacio donde se ahora la Diputación Provincial era uno de los palacios que tenían los marqueses de Bélchida en Valencia, así que perdió todo lo que era el Júsum de Rugat, pero así como en la pobreza no se quedó. Y ahora os voy a enseñar un plano de lo que era la Vall d'Albaida en 1492, pero que viene del Archivo Histórico Nacional para que veáis cómo está localizado estratégicamente la Pobla, en donde está la iglesia, que es todo el centro de la Pobla, está a 200 y pico metros de altura y controla todo lo que es la ladera del Benicadell, que había una población enorme de moriscos y esto era el único pueblo cristiano que había. Sí. Espera, no, que no lo van a ver. No, ahora os lo pasaré. Aquí veréis la Pobla, como está sola. Ha fracasado Vilanova de Carbonera, ha fracasado la repoblación de Torralba, ha fracasado la repoblación de Misena. La Pobla está sola, por eso está totalmente sola del resto de los pueblos de alrededor, porque está controlando todos los pequeños pueblos de moriscos que hay por todo el Benicadell hasta Albaida, y el único camino que les sitúa con otro pueblo cristiano es el Camí Real, que es Montalbán. ¿Vais pasando? Todo lo paso. Poneros que no le den sol.